La doctora Mónica Cabrera nos acompaña, creo que la primera vez en este nuevo formato del factor humano. Sí, Le había tocado en el anterior, en aquella antigua casa que teníamos exactamente. antes. Justamente. Bienvenida, Bueno, muchas gracias. una de las vicepresidentas de la nueva mesa del Frente Amplio, de la mesa departamental del Frente Amplio. Ayer, además de la fiesta patria, tradicionalmente ya desde hace un tiempo el Frente Amplio realiza las elecciones de su comité de base. Primero, para ilustrarnos un poco y de repente para la gente que no tiene muy en claro, en definitiva, ¿qué son los comités de base del Frente Amplio? Los comités de base son una agrupación de compañeros militantes que a lo que se dedican es justamente a trabajar en la base, es trabajar en la forma más cercana a la sociedad. ¿Los Es barrios? decir, De qué están se en los trata? barrios, ¿Mm? están en diferentes barrios de Salto, están también en las localidades rurales y su función es esa, es acercarse más a la población y conocer sus necesidades. Eh, entonces lo que hacen ellos es un trabajo de campo, un trabajo de territorio. Cada comité de base tiene asignado su territorio de trabajo y es a lo que se dedica, a comunicarse con la población y permanentemente, en el caso de Salto, estar comunicando los avances del gobierno nacional y además de eso, todas las actividades que el Frente Local realiza también. Eh, Cuando dicen elección de los comités de base, ¿qué es lo que la gente elige y quiénes son elegidos, en definitiva? Y en este caso fue distinto que años anteriores. En años anteriores aprovechábamos el día del comité de base, que es el 25 de agosto, para elegir también nuestros delegados al plenario departamental. Eso este año no sucedió, sino que solamente elegimos el presidente del comité de base o presidenta, elegimos secretarios de propaganda, secretarios de finanzas, ¿Eso en cada comité de en base? cada comité de Ujú. base, secretarios de organización. Esos eran los 3 secretarios que teníamos, digamos, asignado o obligación en parte de elegir. También podíamos elegir un secretario de electoral, un secretario para la Secretaría de la Mujer, un secretario para la Juventud. Lo bueno que tiene es que los secretarios que elegimos para comisiones, después esos son los que nos representan en las comisiones centrales que funcionan en el frente, Ajá. en la local central. Esas reuniones que se hacen los días martes, donde se reúne organización, propaganda y finanzas, ahí van los compañeros de los comités de base, integran esas comisiones, por lo tanto están representando al barrio en cada una de esas comisiones. La mayoría de los comités, ayer hizo la elección, la de 20 comités de base que tiene Salto, 18 comités eligieron ayer, hay uno que elige mañana sábado, que es el de Parque Solari, y el domingo 28 elige el de Colonia La Valleja, Son 20 comités de base en total que tiene Salto. en total. ¿Eso incluye algunos de las zonas rurales también? En la zona rural tenemos en Constitución, en Villa Constitución, en el pueblo Belén y en Colonia La Valleja. Ujú. Esos son los comités rurales. El año pasado teníamos 17 y este año se sumaron 3 más. ¿Cómo está la actividad de la militancia frente amplista en estos tiempos un tanto contradictorios en que se tiene gobierno nacional, pero se Ujú. perdió el gobierno departamental? Ayer se vivió una jornada muy especial. Ujú. Es decir, todos los que veníamos viendo que había poca militancia, que los compañeros no estaban yendo a todas las actividades organizadas en el frente, ayer vivimos una jornada de alegría, porque estuvimos recorriendo diferentes comités de acuerdo a los horarios que tenían las asambleas, y lo que nos produjo una gran alegría fue ver tanta gente en cada uno de esos comités. Es decir, que nosotros calculábamos que entre 400 y 500 frente amplistas se movilizaron ayer para votar en el comité de base. Para una elección que te digo no era demasiado interesante porque solamente se estaba eligiendo el secretariado. Cuando la elección trae, aparte del secretariado, trae la elección del delegado del plenario departamental, que es el órgano máximo de dirección, ahí como que le agrega un plus. La gente está más interesada en participar porque, bueno, ese delegado es quien nos representa en el plenario departamental. Eso, sin embargo, no pasó ayer y, sin embargo, tuvimos muy buena participación. Ujú. Y con alegría veíamos en todos los comités muchas banderas, con ganas de compartir, de estar, de confraternizar, como siempre, como somos los frente amplistas discutidores.
hubo asambleas que duraron horas, ¿no? ¿Ah, sí? Porque primeramente había que informar en qué había hecho el comité durante un año, había que hacer un informe, es decir, que el presidente o la presidenta en el caso de cada comité tuvo que hacer un informe, y los 3 secretarios también, un informe de su actividad durante el año. Eso llevaba, además de hacer los resúmenes de lo que es la mesa política, que también algunos comités participan en la mesa, entonces como que se hacía capaz un poco extensa algunas de las reuniones, y todas terminaron con festejo. ¿Ah, sí? Eso es lo bueno que tuvo, todas terminaron festejando y con diferentes cosas, pero todas festejaron. Mónica, uno de los desafíos que seguramente ustedes asumieron cuando, bueno, decidieron formar esta nueva mesa, tiene que ver con superar de alguna manera el trance, el trago amargo que implicó para el Frente Amplio perder el gobierno departamental. ¿Se puede decir que el duelo terminó o todavía quedan heridas por allí? Quizás alguna quede todavía, Ajá. y quizás alguna se note todavía. Pero lo que nosotros pretendíamos a principios de este año 2011 es justamente ponerle borrón y cuenta nueva a la evaluación de el por qué habíamos perdido. Fue una jornada muy intensa de mucho tiempo, pero en definitiva se llegó a un resumen de lo que todos pensábamos de lo que había sucedido, por qué motivo era, porque es multicausal, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, llegamos a un resumen de todo eso, y después le dimos fin y nos pusimos a armar lo que nosotros consideramos que tiene que hacer de acá para adelante, que es un plan político departamental. Ajá. ¿Y en eso estamos? En eso estamos, todavía en elaboración. El plan político todavía no fue votado por el plenario departamental. Creemos que en estos meses va a estar votado, pero estamos todavía en etapas de negociaciones y en resúmenes, porque hubieron muchos compañeros que aportaron para este plan político. Y después Sergio, como vicepresidente, Sergio Liscorreta hizo un resumen de todas esas posiciones, y fue lo que está a consideración ahora, va a estar en el próximo plenario departamental. Cuando yo te planteaba recién el tema de si se había superado de alguna manera el trance, también tiene que ver con hechos que van aconteciendo, ¿no? ¿Cómo impactó, si es que impactó, y de qué manera todo este tema del informe del Tribunal de Cuentas al interior del Frente Amplio? Nosotros vimos por todos los medios, nos informamos, además de que, bueno, de alguna manera el Frente salió a pedirle al intendente que pasara todos los antecedentes a la justicia. ¿Qué esperan de ese tema, si es que esperan algo? ¿En qué están con relación a ese tema? En realidad, el informe del Tribunal de Cuentas era una cosa que se estaba esperando. Sabíamos que Coutinho lo había solicitado el año pasado, en el mes de mayo. Lo que veíamos es que se estaba demorando demasiado. Pero bueno, ahora en el mes de agosto apareció el resumen de ese informe, que creo que está desde el mes de mayo, estaba pronto. Nada más que... ¿Estaba pronto en el Tribunal de Cuentas? Estaba pronto en el Tribunal de Cuentas, nada más que se colgó, para lo cual todos los ciudadanos tuvimos acceso en la página web hace solamente una semana, para lo cual, una semana o 2, para lo cual recién ahí los ciudadanos comunes y corrientes tuvimos conocimiento de lo que decía el informe del Tribunal de Cuentas. En cuanto a lo que vos decís, cómo lo tomó el Frente Amplio, sí. El Frente Amplio lo tomó con calma, es decir, como todo informe del Tribunal de Cuentas. No dice nada en especial. Nos preocupaban algunas cosas que sí, quizás con respecto a las irregularidades, para lo cual al no contar con el informe porque esto es el informe del tribunal, no contamos con el informe de la auditoría. Ahí lo tiene. Sí. Entonces, en definitiva, es que exactamente qué es lo que dice el informe de auditoría no lo conocemos ni nosotros, ni la población de Salto, y creo que tampoco la Intendencia. Entonces lo tomamos con calma, como un informe del Tribunal de Cuentas, y como en algunos medios de difusión estaba diciendo que había delitos, de que se iba a ir a la justicia penal, de que iban, en algunos lados incluso se dijeron hasta quiénes iban a ir presos. Entonces eso fue la parte que más nos preocupó, porque dijimos, bueno, si esto es así, que el señor intendente cumpla con lo que establece el decreto 5940 del 97, que es un decreto departamental, que dice que conocido, o por lo menos si evalúa
que hay un supuesto delito, lo debe poner en conocimiento de la justicia en forma inmediata, y eso fue lo que le solicitamos. Porque también nosotros queremos que si hay irregularidades y si hay responsables, que bueno, que respondan. Eso fue lo que solicitamos. Después el Frente Amplio respaldó al compañero Ramón Fontecilla cuando quiso hacer una conferencia de prensa, y lo respaldamos en esa conferencia de prensa para que se sintiera apoyado por toda la fuerza política, y a partir de ahí le pasamos raya al tema. ¿Qué significa, Mónica, pasarle raya a un tema de eso? Porque uno tiene la impresión que ese tema va a seguir de alguna manera por algún tiempo, y si el tema pasa a la justicia, seguramente va a ser alrededor de las próximas elecciones cuando pueda haber alguna novedad, sobre todo teniendo en cuenta los plazos de nuestro sistema judicial. Seguramente, sí, ¿No? sí. ¿Qué significa pasar raya? En hechos concretos. Que queremos dedicarnos a otra cosa y no a seguir hablando durante 4 o 5 años del Tribunal de Cuentas. Ajá. Es decir, nosotros como fuerza política departamental y como única fuerza opositora tenemos que hacer nuestra tarea de oposición y hacer tarea de control hacia el gobierno departamental. ¿Por qué, Mónica, el Frente Amplio sería la única fuerza opositora? Bueno, no hay que explicar demasiado, ¿no? El Frente Amplio no participa del gobierno departamental, forma parte solamente de la Junta Departamental, es decir, del Legislativo, y como dice la Constitución, cumple ese rol, el de controlar al Ejecutivo Departamental. Y desde que Coutinho está en el gobierno, la única fuerza que controla al Ejecutivo es el Frente Amplio. Dice un televidente, me gusta Mónica como candidata a la intendencia. Es muy honesta e inteligente. Debe ser pariente mío. Yo siempre les digo a los invitados, no vale decirle a la familia que mande mensajes, pero después hay otro que no le gusta y que me dice que no. Es bueno, sería bueno que te tiraras por el tobogán que tenemos en la mesa. Ah, bueno, está bien. Sería muy entretenido, yo por la duda igual no probaría, porque este diseño que nos hizo el amigo Santurio nos prohibió específicamente que lo usáramos como tobogán. Mónica, ¿cuáles son los desafíos al controlar un gobierno departamental? A ver, por ejemplo, en algo más de año de gestión de Coutinho, del Partido Colorado, al frente del Ejecutivo departamental, ¿qué pasaron además distintas instancias, ¿no? Pasó el presupuesto y demás? ¿Qué cosas tienen ustedes para decirle de repente a la población? Decir, bueno, en esto hay que controlar y estas cosas nosotros no las compartimos, o estas otras sí. Se han ido fijando posiciones en determinadas cosas, ¿no? Cuando Coutinho envía hacia la Junta Departamental el presupuesto departamental, allí los compañeros que integran la Junta Departamental fijaron su posición, hicieron un proyecto aparte, lo pusieron en consideración, bueno, como no tenemos la mayoría, no fue considerado. Y ahí, y en todas las comisiones que integran nuestros ediles, siempre están tratando de fijar posiciones y de hacer propuestas, porque no se trata solamente de hacer una oposición responsable, que la oposición, además de las cosas que considera oportunas para el departamento de Salto, las vamos a apoyar, y las cosas que no las consideramos, haremos una propuesta alternativa, de manera de que sea considerada también. En eso más o menos se ha centrado la bancada. Más que nada, tenemos esos 12 compañeros que están sumando experiencia. Porque es una bancada muy joven además, ¿no? Toda la Junta Departamental es muy joven, y hay muy poca gente que tiene experiencia en todas las bancadas. Y bueno, en definitiva los nuestros, que son los del Frente Amplio, esos 12 compañeros quedaron solamente 2 o 3 del periodo anterior. Lo demás eran todo gente nueva, joven, pero vienen lindo y vienen sumando experiencia y vienen trabajando muy bien, principalmente unidos y siempre sacando las cosas por decisión de la mayoría de la bancada. Cuando un gobierno departamental tiene mucha capacidad de comunicación con la población, ¿a ustedes se les hace difícil de alguna manera comunicar la gestión del gobierno nacional? No, yo creo